Muy buenas tardes, hermanos. Buenas tardes, Dios bendiga, hermano. Gracias a Dios que nos da esta oportunidad de estar aquí en este momento para estudiar, meditar su mensaje, meditar su palabra en esta tarde. Bienvenidos sean cada uno de ustedes. El tema del cual vamos a estudiar y meditar unos momentos que hemos titulado Espíritu Santo, aviva tu fuego en mí. Y está basado en el segundo libro de Timoteo. Haga su Biblia, por favor. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 6. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 6. Dice la Escritura de la siguiente manera: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Aquí el apóstol Pablo, cuando habla a esa carta de segunda de Timoteo, motiva a este joven llamado Timoteo. Motiva a que él avive el fuego que hay en ti. Dice: de antemano sé y soy testigo de que tienes fe, tienes confianza en Dios. Y eso viene desde generaciones atrás, desde tu abuela Loida, desde tu madre Eunice, que son siervas de Dios Altísimo, que traen esa fe, esa confianza en ti, en Dios, por lo cual no dudo de que tú también tengas esa fe, esa confianza en Dios. Por lo tanto, te invito a que tú avives el fuego que Dios tiene en tu alma, que Dios tiene en tu espíritu, y que tú pregones y anuncies el mensaje de Dios, y que nadie tenga tu juventud, que no sea una excusa, sino que tú seas fuerte y que tú avives el mensaje, la palabra de Dios que proviene de tu boca. Aquí le invita a este joven llamado Timoteo de que avive ese espíritu de Dios, de que no se quede callado, de que le dice también que Dios ha puesto en cada uno de nosotros un espíritu de poder, de fuerza, y no un espíritu de cobardía. Entonces, úsalo a tu favor, ese espíritu, para que Dios avive. Y muchas veces pasa lo siguiente: cuando nosotros venimos al Señor, cuando nosotros venimos a obedecer el mensaje, la palabra de Dios, venimos con mucho ánimo, con mucho gozo. Pero muchas veces, conforme va pasando el tiempo, conforme van pasando los años, a través de los problemas, a través de las tribulaciones, a través de las enfermedades, este avivamiento se viene calmando, se viene apagonando. Un ejemplo, es un ejemplo. Cuando usted hace una carne asada, un fin de semana, que hace una carnita asada, y que empieza a encender el carbón, o empieza a encender aquella lumbre, y empieza con una fuerza, con una intensidad muy fuerte, que quema esa lumbre, pero conforme se va consumiendo ese carbón, conforme se va consumiendo esa leña, aquella intensidad baja, y llega el momento de la temperatura idónea para que usted ponga aquella carne y se cocine. Pero también, luego ese carbón o esa leña se va apagonando y ya no está cocinando, que tenemos que echarle aire, o tenemos que nuevamente ponerle más leña, más carbón, para que siga creciendo, para que nuevamente se vuelva a encender ese fuego y lleve a cabo esa cocción de esa carne. Así muchas veces nosotros, baja esa intensidad en la cual necesitamos de Dios que nuevamente nos motive. Necesitamos que por medio de uno mismo sienta ese ánimo, sienta esa motivación y el deseo de servir a Dios, que Dios está con la mayor disposición en ayudarnos. Por eso le dice a Timoteo: haz el mensaje de la palabra de Dios. Te aconsejo que avives ese fuego que hay en ti, que Dios te ha puesto, para que tú pregones el mensaje a esta humanidad que le hace falta. Dice también, vamos a ver el primer motivo, el primer punto. ¿Cómo podemos avivar ese fuego? A través de la oración. Aviva el fuego en la oración. Dice Efesios capítulo 6, versículo 18. Efesios 6, 18. Dice la Escritura:
tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Debemos de saber que el enemigo nos ataca. El enemigo nos ataca a cada uno de nosotros. Por lo tanto, Dios nos invita, y Dios está con cada uno de nosotros, y nos invita a que nosotros le pidamos a Dios fortaleza en todo momento. Y una de las razones por las cuales debemos de darle siempre, pedirle a Dios y darle gracias a Dios, es porque nosotros como seres humanos, nosotros como cristianos, dependemos totalmente de Dios. Y que gracias a que Dios nos da la vida, nos da la salud, el día de hoy pudimos despertar, el día de hoy pudimos ver en nuestra familia, porque ese fue el deseo de Dios, y por lo cual estamos aquí presentes. Y dice la Escritura, orando en todo tiempo. Siempre vamos a necesitar la ayuda de Dios. Fíjense, hay un ejemplo. Cuando estábamos en la escuela, un maestro nos decía que él tenía una lección, un ejemplo que nos quería dar. Él decía que él acostumbraba todas las mañanas, cuando él se levantaba, ponía su calzado y en lugar de tenerlo, ahí el calzado no va a un ladito de la cama, no. Ponía el calzado hasta el otro extremo de la cama. Y muchos nos preguntábamos, ¿por qué lo hace? ¿No sería más fácil poner el calzado ahí en un ladito cuando me levanto, a ir al baño, o me levanto para ir a la sala o ir al comedor? Pues me queda más fácil, me queda más práctico. Y él decía lo siguiente, la razón por la cual yo lo pongo hasta el otro extremo es para que para poderlo alcanzar me tengo que agachar, me tengo que hincar y extender mi mano. Y así voy a acordarme, ya estando en esa posición, que tengo que darle gracias a Dios por un día más. Que tengo que darle gracias a Dios porque me ha dado la vida. Y muchas veces dice la Escritura que la oración del justo puede mucho. Y cuando nos unimos, lloramos por toda la congregación, por todos los demás hermanos, esa oración del justo llega con más poder para con Dios, porque no nada más es una persona la que está pidiendo. Somos todos, que todos estamos pidiendo por cada uno de nosotros que estamos pasando por la misma necesidad que tenemos de Dios en ese momento. Por eso dice la Escritura, aviva el fuego de la oración, no estás solo en la batalla. Dios está con cada uno de nosotros y Dios va a estar, pero es necesario de que yo no me olvide de Él y que siempre lo lleve aquí presente. Por eso el maestro hacía este hábito para que no se le olvidara que tenía que darle gracias a Dios por otro día más. Así también muchas veces a nosotros se nos olvida darle gracias a Dios, pedirle a Dios cuando estamos en enfermedades y dolencias. Y lamentablemente nos acordamos de Dios cuando vienen las tribulaciones, cuando vienen los problemas, cuando vienen las dificultades. Y puede decirle al Señor, y cuando estuviste sano, ¿por qué no te acordaste? Cuando estabas en tu plena salud. Entonces Dios nos escucha en todo momento. Y por lo tanto, como cada uno de nosotros dependemos de Dios, existe esta dependencia de Dios. Siempre, en todo momento, debemos llorar los unos por los otros porque estamos pasando por lo mismo en esta batalla. Estamos pasando por una batalla contra el enemigo y tenemos un fin común. Por lo tanto, cada uno de nosotros debemos de apoyarnos unos a otros por medio de la oración, que Dios está en la mayor disposición de ayudarnos. Segundo punto, dice la Escritura, el fuego de la oración aleja la tentación. Dice Lucas capítulo 22, versículo 40. Si alguien lo usa, le gusta la lectura, Lucas 22, 40. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad que no entres en tentación. Un versículo atrás de 39 dice, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Y en aquel momento empezó a orar para no entrar en tentación. Esta parte de la Escritura nos habla cuando Jesús ora en Getsemaní. El Señor, cada vez que Él iba a tomar una decisión, y cada vez que Él
sentía esa tentación en su vida, él siempre se conducía y se dirigía a Dios para pedirle su ayuda, para pedirle su oportuno socorro. Y en esos momentos en el cual iba con sus discípulos, le dice a sus discípulos: acompáñenme a orar. Y el Señor dice en la Escritura que se fue a un lugar apartado y ahí se postró y oró. Y le pidió con mucha súplica al Señor: Señor, si fuera posible, pasa de mí esa copa, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. ¿Por qué? Porque iba a llegar el momento en el cual al Señor lo iban a arrestar para ser entregado, para ser crucificado por cada uno de nosotros. Esto no era desconocido para Dios, sino que Dios es omnisciente, todo lo sabe, todo lo conoce, y Dios sabía que el tiempo de salvar a la humanidad se había llegado, por lo tanto iba a sufrir por cada uno de nosotros. Y Dios en ese momento le pide a Dios con grande súplica, con mucho temor y con mucha reverencia a Dios. Dice: Señor, aquí estoy en estos momentos, tú utilízame, y que no se haga mi voluntad, sino que te haga la voluntad tuya. Yo estoy a tu disposición y a tus manos, y sé que tú me estás utilizando para salvar a la humanidad, de lo cual yo voy a ser castigado, mas no reniego. Yo lo hago así para que se haga tu voluntad y sea salva esta humanidad. Y cuando el Señor regresó, ¿qué estaban haciendo sus discípulos? Estaban dormidos, y dice el Señor: levántense, despiértense, oren para que no entren en tentación. Y dice la Escritura que el momento más adelante, mientras iban caminando, Judas se acercó y le besó, y esta fue una señal para que aquellas personas lo aprendieran, lo arrestaran y posteriormente lo crucificaran. Y vemos que esa fue la señal. Entonces Dios, en esos momentos, Dios nos invita a que siempre oremos, porque siempre hay tentación para cada uno de nosotros. El enemigo, en esta batalla que tenemos, el enemigo no está buscando a los que están ahí afuera en el mundo. No es necesario. ¿Para qué? Voy a buscar a aquellos y ya me sirven, ya están en pecado, hacen mi voluntad, ya los tengo ganados. ¿A quién buscan? A los que están dentro de la iglesia, aquellas almas que han sido arrebatadas por el Señor y no practican lo mismo que practica el mundo, sino que se conserva en santidad. A ellos andan los. Entonces, en todo momento el enemigo nos puede tentar a cada uno de nosotros. Por eso es necesario que nosotros le pidamos a Dios en oración para que Dios aleje esa tentación. Ahora, la vida cristiana es una vida de mucha perseverancia, pero vale la pena. Dice Gálatas capítulo 6, versículo 9: no nos cansemos de hacer el bien, que a su tiempo vamos a cegar, si no desmayamos. Entonces Dios nos invita a que cada uno de nosotros avivamos ese fuego, y que lo que hagamos para la obra del Señor lo hagamos con gozo, con alegría, sabiendo que esto trae recompensa tanto en esta vida como en la vida celestial, en la vida venidera que Dios tiene para cada uno de nosotros. Esto no es en vano. Tercer punto, vamos a continuar. Avivamiento. Otro punto de cómo avivar nuestro fuego es avivamiento en la obra de Dios. Dice Habacuc, dice la Escritura en Habacuc, capítulo 3, versículo 2. Si a alguien le gusta la lectura, por favor. Habacuc, capítulo 3, versículo 2. Oh Jehová, he oído tu palabra de mí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Fíjese algo muy bonito. Este siervo de Dios llamado Habacuc, en esta oración, en esta súplica que
le daba a conocer a Dios con mucho gozo, con mucha alegría. Le decía, Señor, que animara su pueblo en ti. Dice, yo te quiero ser de gran ayuda, de gran utilidad. Dame ese ánimo, ese gozo, para que mi fe, mi confianza en ti se avive y haga tu voluntad. ¿Por qué? Porque en aquellos momentos, en aquellos tiempos, el pecado, y como en esos tiempos también lo podemos decir sin equivocarnos, el pecado se iba acrecentando. Y por lo tanto ese siervo de Dios miraba la necesidad de predicar, de anunciar el mensaje, de anunciar la palabra para que Dios tuviera misericordia de su pueblo. Por ello, este siervo de Dios le pedía a Dios que le diera esa fuerza, le diera ese ánimo, ese gozo por hacer su voluntad, porque era necesario, porque existía esa necesidad de parte del pueblo de Dios, y había esa necesidad también de parte de la humanidad de recibir a Dios en su corazón. Y fíjese algo muy bonito, intercede también por el pueblo. Señor, dice en su oración, yo conozco que tú eres un Dios lleno de amor, lleno de misericordia, pero sé también, que eres un Dios que es correcto, que eres un Dios también que reprende, que eres un Dios también que disciplina, y un Dios en el cual no le agrada el pecado y la maldad. Por lo tanto, te pido que retardes tu ira contra este pueblo y que de ellos tengas misericordia, para que nosotros estudiemos, meditemos el mensaje, para que este pueblo se acerque a ti. Que pedía a Dios que retardara esa ira y que tuviera misericordia de su pueblo. Entonces, Dios nos invita a que veamos la necesidad que hay allá afuera, que hay en el mundo, y por medio de esa necesidad, aún Dios lo utiliza. Y uno siente esa necesidad de predicar el mensaje, de predicar la palabra, para que la gente lo crea y para que la gente se acerque a Dios, para salvarla de la ira venidera. También, otro ejemplo también del avivamiento de la obra de Dios es el propio Jesús. Dice la escritura en Mateo capítulo 9, del 12 al 13. Mateo capítulo 9, versículos del 12 al 13. Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino de los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia. Quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayudamos mucho a veces y tus discípulos no ayunan? Jesús le dijo, ¿acaso pueden los que están en las bodas tener frutos entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Nadie pone remedio de paño nuevo al vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Y echan vino de nuevo en odres viejos. De otra manera, los odres se rompen y el vino se derrama, y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Gracias. Vamos a analizar el versículo número 12. Como ya leyó nuestro hermano, lo diga esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Déjenme decirles algo. Dios, en su grande amor, en su grande misericordia, Él convivía con todo tipo de personas, con todo tipo de gente. Pero también Dios tenía sus detractores, aquellas personas que estaban observando qué es lo que estaba haciendo, qué es lo que estaba realizando, para que por medio de esos actos juzgarle a Dios. Y una vez en una parte de la escritura, miran al Señor que convivía con todo tipo de personas. El Señor no hace excepción de personas como a veces el hombre lo hace. Y dice,
se acercan con el Señor y dicen: Señor, sabemos que tú eres un Dios santo, puro y sin mancha. ¿Por qué te mezclas con este tipo de mujeres, este tipo de personas que son ladrones, con esas mujeres que son adúlteras, con esos hombres que son unos asesinos? ¿Y qué le contesta el Señor? Dice: el médico, el sano no tiene necesidad de médico, el enfermo tiene necesidad de médico. Yo he venido a los que están enfermos, yo he venido a los que están en pecado, a los que están en maldad, y compartir con ellos el mensaje, la palabra de Dios, para que ellos también sean sanos. Ustedes, le dice, que ya han recibido el mensaje, la palabra de Dios, y la han aceptado en su corazón, ustedes ya están sanos. Por lo tanto, vayan y hagan mi voluntad. Y por lo tanto, yo he venido a ellos que están enfermos. Y Dios, viendo la necesidad de que como el pecado, la maldad y la desobediencia del hombre iba en crecimiento, eso a Dios le preocupó. Y no solamente le preocupó, sino que le ocupó también en dar a conocer el mensaje, la palabra de Dios. Y dice: ellos que están enfermos necesitan al médico. Hace una comparación de esta enfermedad con el pecado. Y en el tiempo antiguo, a la lepra se le asociaba o se le comparaba con el pecado. ¿Por qué? Ahí va la explicación. Cuando una persona estaba enferma de lepra, empezaba a salir en su piel enrojecimiento, le daba comezón, ardor, y esa lepra era muy contagiosa para las demás personas. Y esa lepra se contagiaba a través del contacto físico, a través también de las bolitas que nosotros despedimos a la hora de hablar. Cuando usted está hablando con otra persona, al momento de estar hablando, nosotros despedimos unas pequeñas gotitas de saliva, y al momento en el cual esas gotitas de saliva se impregnan en las demás personas, pueden contagiarlo también. Entonces, cuando aquella persona era contagiada de la lepra, a aquella persona se le llamaba inmundo. Y dice la Escritura que cuando aquella persona era enferma, por cuidar y por salvaguardar la integridad de sus seres queridos, de su familia, de su padre, de sus familiares, a esas personas se les expulsaba de aquellas aldeas y se les llevaba a lugares desiertos, a lugares aislados. ¿Para qué? Para que no contagiaran a las demás personas. Y ellos, por amor a sus seres queridos, por amor a las demás personas, ellos se servían. Y hasta que quedaran sanos de esa enfermedad, nuevamente se incorporaban. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que mientras tú tenías esta enfermedad, este proceso, eso te impedía tener comunión con tus seres queridos, con tus padres, con tus familiares. Y eso es lo que pasa con el pecado. Cuando nosotros estamos en pecado, en maldad, existe ese obstáculo para que usted tenga comunión con Dios, porque no se puede mezclar, no se escritura la luz con las tinieblas, y no se puede mezclar el pecado con la maldad. Mientras no cambiemos esa actitud y esa vida, vamos a poder tener comunión con Dios. Entonces, también ahí, por eso se le relacionaba, porque existía, se tenía que alejar y no podías estar con tus seres queridos. Entonces vemos que Dios también desea que cada uno de nosotros seamos sanos por medio de su mensaje, por medio de su palabra, a cada uno de las personas que se les está predicando, que se les está anunciando, para que ellos también la reciban en su corazón. Punto número 4, que es el último ya. Aviva el fuego también con tus dones. Dice Romanos capítulo 12, versículos del 6 al 8. Romanos del 6 al 8. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, y la de profecías, úsese conforme a la necesidad de la fe,
a OSI de servicio, el servir o el que enseña o en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, y el que reparte con libertad, el que preside con solicitud y el que hace misericordia con alegría. Así es. Dios a cada uno de nosotros nos ha dado dones, nos ha dado talentos. ¿Qué es un talento? Es la habilidad que tiene el ser humano para realizar una actividad de una forma buena, de una forma correcta. Y las personas, a través de esta habilidad, Dios les da esa habilidad para que hagan de esa habilidad esa profesión. Dios le ha dado ese don, ese talento al pintor para que pinte aquellas casas, al arquitecto para que construya esos planos y con la ayuda de la albañil puedan edificar aquellos enormes edificios, aquellas enormes casas. Entonces Dios a cada uno de nosotros nos ha dado un talento y Dios desea que ese talento lo utilicemos en su obra. Dice, hay personas que Dios les ha dado ese talento de dar a conocer el mensaje, en exhortación, en proclamarlo a los ancianos con su experiencia, en aconsejar a los jóvenes. Y esos diferentes dones, no necesariamente uno tiene que tener el don para dar el mensaje, hay infinidad de dones, sino que también de servicio, de trabajo. Fíjese, hasta hay un don, aunque usted lo vea muy insignificante, para visitar a los enfermos. Les platico una anécdota. Aunque usted piense que es muy sencillo visitar a un enfermo y animarle en su lecho de dolor, no, también tiene su chiste. Cuando estaba en Piedras, visitamos con un hermano, me acompañó un hermano nuevo, tenía poquito, tenía unas 2 semanas que se había bautizado, y fuimos a visitar a un enfermo, y fuimos a compartirle la mesa del Señor, a compartir el mensaje, la palabra de Dios. Y conforme le dimos la mesa al Señor, estuvimos predicando y enseñándole, me pregunta al hermano, oye, ¿y de qué está enfermo usted? Y el hermano le dice esta persona, yo conocí a un amigo que tenía la misma enfermedad que usted y se murió. Entonces imagínense cómo le vas a motivar o animar a los enfermos, dándole con esos ánimos. Entonces, muchas veces hasta eso que es, entre comillas, sencillo, tiene su chiste, como dicen. El animar los unos a los otros. Entonces, estos diferentes dones, diferentes talentos, Dios nos da a cada uno de nosotros. Al que tiene esa habilidad para el canto, a nuestro hermano Ángel, Dios le ha dado ese don, ese talento, esa habilidad de una buena voz. Y Él lo comparte y nos enseña cosas a cada uno de nosotros. Y ese es el deseo de Dios. Y también de visitar, de servicios. Aunque muchas veces digan, no, es que yo no sé predicar, o yo no sé cantar, pero sabes orar. Puedes ayudar también aquí en la congregación con tu trabajo. No necesariamente tienes que saber predicar, que saber cantar, sino que hay infinidad de dones, de talentos, en los cuales si nosotros lo ponemos a las manos de Dios, va a ser para el bien de cada uno de nosotros y va a crecer en la obra. Porque va a llegar el momento en el cual Dios nos va a llamar a cuentas y Dios nos va a decir, te di ese don, ese talento, ¿qué hiciste con él? Y qué bonito sería si no comiste ese don, y yo lo trabajé, y yo lo ministré, y te gané esto, y te traje más de lo que tú me das. Pero si lo escondemos y no lo trabajamos, Dios no va a pedir cuentas a cada uno de nosotros. Entonces, por medio de este mensaje, Dios nos invita a que cada uno de nosotros a vivir. Muchas veces es necesario que nuevamente se nos dé ánimo, motivación por medio de la palabra, para que nosotros continuemos adelante. Y como dice Gálatas, capítulo 6, versículo 9, no nos cansemos de hacer el bien, que a su tiempo vamos a cegar o vamos a perseverar sin no desmayarnos. A su tiempo vamos a recoger los frutos que ahorita está sembrando. Tanto en esta vida como en la vida de Dios. Que Dios les bendiga. Amén.